En general, fíjate, yo creo que el problema ante cualquier cosa que pertenezca al ser humano es una cierta prevención o una mirada sospechosa. Sería como sospechar de nuestros cinco sentidos, ¿no? ¿Por qué sospechamos con más facilidad de nuestras potencias interiores, ¿no? De la imaginación, de la memoria, de la voluntad, de los sentimientos, que si te fijas son potencias que no se educan. Si has tenido la suerte de que tus padres te han ayudado a formarlas, tienes ganado muchísimo. Pero si no, el bagaje de conocimientos o de habilidades con las que te vas a tener que enfrentar al mundo está muy limitado a lo que te han enseñado en términos cuantitativos, ¿no? Términos utilitarios o de herramientas con las que enfrentarte a un problema matemático, a un análisis de un texto o a lo que fuere, ¿no? Creo que ante la imaginación, tanto por exceso como por defecto, porque la imaginación también tiene un problema por exceso. Nada más empezar su ensayo sobre los cuentos, Tolkien dice que fantasía es un reino peligroso y que las llaves que nos ayudan a abrir la puerta, que nos permite franquear las puertas, son llaves que se pueden quedar en la cerradura y cerrarse las puertas y quedarnos encerrados, ¿no? Por eso él distingue evasión de escapismo. Y pone una metáfora que me parece muy bonita, que es la de que el preso que está en la cárcel, siempre me viene a la cabeza en la película Cadena Perpetua, ¿no? El preso que está en la cárcel, por el hecho de estar preso, eso no significa que tenga que estar solo hablando de carceleros y de muros. Y quizá en la cárcel es donde más se nota que el ser humano aspira a, más que leer a Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, o a las grandes obras de personas que han estado, Archipiélago Gulag, esas obras que nos traen el recuerdo de personas que han estado en situaciones límite y que sin embargo han sido capaces de proyectar, de imaginar una situación que les permitiese no ya sobrellevar, sino alcanzar una plenitud de lo humano de una manera quinta esenciada. Entonces pienso que la sospecha contra cualquier forma de conocimiento o de manifestación del espíritu humano, pienso que tiene que ver con el deseo que tenemos todos de minimizar la incertidumbre y por tanto de decir, bueno, si esto se descontrola, entonces mi capacidad de dominio, mi capacidad de supeditar esto a mi deseo es menor, ¿no? El caos siempre da más miedo que lo cósmico, en el sentido griego, el cosmos como orden. Yo no plantearía esto en términos maniqueos. No creo que orden y caos sean necesarios, simplemente son, ocurren, suceden. La realidad se nos manifiesta como algo que está más allá de nuestro control. También el hecho mismo de que seamos libres, ¿no? Entonces, la libertad creativa es la imaginación puesta en marcha. La libertad creativa es la imaginación jugando. Entonces, la imaginación jugando genera ámbitos, genera mundos posibles, ¿no? Pero genera mundos posibles también en la paleta del pintor, genera mundos posibles el bailarín, genera mundos posibles el cineasta, ¿no? Es decir, el oeste norteamericano a través de la lente y el ojo de John Ford es un mundo secundario que no se corresponde con tal o cual. O sea, Monument Valley a través de John Ford adquiere otra dimensión. Porque si pongo la cámara aquí y el horizonte baja y el cielo, o sea, el punto de vista, la perspectiva, el modo en que mires la realidad, los grandes cineastas nos muestran esto, ¿no? El subtítulo del libro de Harold Bloom sobre Shakespeare, La invención de lo humano, creo que da cuenta también de toda la horquilla de posibilidades a las que se asomó el genio de Shakespeare, ¿no? Y que nos dan una galería de personajes. ¿Es más válida la imaginación de Shakespeare que la imaginación de Edgar Allan Poe? No lo sé. Es cierto que en una y otra, unos y otros se reconocerán más, o uno se reconocerá más en determinados momentos de su vida, porque es privilegio de los clásicos crecer
con uno mismo, ¿no? Y el personaje que más me llamó la atención cuando leí El Señor de los Anillos por primera vez no es el mismo que me la llamó en otras ocasiones, ¿no? Y mis personajes, entre comillas, favoritos han ido mudando con el paso de los años y con las nuevas visitas. Creo que nuestra visión de la imaginación también es excesivamente estática. El que coge los libros o el género fantástico en bloque y lo arrincona o lo desprecia, creo que lo hace con base en un prejuicio estético. Estético en el sentido de una percepción de la realidad. Entonces lo condena sin ser capaz siquiera de distinguir entre las manifestaciones distintas en que el genio humano se ha ido transformando en obras imaginativas, ¿no? Pero también entiendo que la libertad del receptor actúa obviamente cuando leemos y hay mundos en los que no podemos entrar y manifestaciones del espíritu humano artísticas en las que no somos capaces de ahondar. Y creo que eso ni es mejor ni es peor, es simplemente un hecho y no creo que se pueda condenar o alabar a nadie porque diga pues tal autor o tal obra artística, aun siendo extraordinaria, a mí no me dice nada. Es algo que... porque somos misteriosos a ese respecto. También a lo mejor nuestra historia personal, nuestra experiencia personal no abarca ese extremo. Y por encima de este umbral y por debajo de este umbral no somos capaces de percibir. Y eso es así, ya está, no hay... Supongo que el peligro está en jerarquizar. Esto es mejor que... Hay mucho de esto, Yo pienso que hay también una manía establecer categorías en arte, como la gente que te dice, no, es que, pues yo qué sé, entre Miguel Ángel, Leonardo y Rafael me quedo con Rafael. Bueno, pues no te quedes, quédate con los tres, ¿no? Y así con todo, ¿no? Luego tú personalmente puedes decir, bueno, pues a mí me llega mucho la escultura gótica, o yo soy más de la pintura románica, muy bien. Pero establecer estas diferencias, ¿no? en términos de mejor, peor, no creo que lleve a ningún sitio, ¿no? Aunque te digo también una cosa, creo que la profesión más fácil, paradójicamente, es la de mal crítico de arte. El mal crítico de arte, claro, él no expone nada, no tiene nada que perder. Simplemente está opinando con mayor o menor fundamento sobre la obra de otros, que sí que se han expuesto, que sí que han dado la cara. Y por lo tanto, establecer categorías de mejor o peor para él es fácil, ¿no? Para esa persona pues es establecer una neutralidad, una especie de Suiza, una diplomacia en la que él está en un ámbito, no creo que sea sano, tampoco para uno mismo. Aparte que yo creo que la crítica artística es una de las profesiones que más te acerca al abismo de la vanidad, de colocarte en una especie de centro en el que tú eres una especie de pantocrator, pero no misericordioso ni compasivo, sino simplemente con un dedo acusador que va distinguiendo en función de tu criterio y tu gusto personal, ¿no? Por eso recuerdo la crítica de Chesterton a los estetas, ¿no? a los que juzgaban la belleza a finales del siglo XIX, después de Walter Pater, ¿no? Toda la escuela de esteticista que hablaba de la belleza como una especie de categoría que se habían apropiado e iban repartiendo plácemes y condenas, ¿no? Pero esto ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad siempre, ¿no? Desde las religiones que han condenado la figuración artística a las que la han maximizado, a las que la han utilizado con una finalidad catequética, a las que la han utilizado con una finalidad de engrandecimiento del poder, como no sé, Leni Riefenstahl para el nazismo, etc., ¿no? Creo que arte y poder también es un tema interesantísimo que ha dado mucho, para bien y para mal ha dado mucho de sí, ¿no? Y creo que siempre lo va a dar, siempre vas a tener el
el lameculos que va a estar dispuesto a vender su alma por un plato de lentejas y la persona coherente que va a estar dispuesta también a enfrentarse a quien haya que enfrentarse por ser sincero, ¿no? Vivimos una época de muchísimo narcisismo y mucho arte que se nos presenta como el no va más, pues es simplemente el cuento del emperador desnudo. Pero bueno, todo ha sido fagocitado también por un sistema más bien tendente a la mercadería de la belleza, a vender y comprar las cosas, a establecer un precio. Y entonces no entrar en ese juego creo que es lo que puede salvar la mirada. Que creo que al fin y al cabo es lo único que vale la pena. Educar la mirada para poder mantener una verdadera neutralidad en la cual cada uno se mida respecto de un semper magis, ¿no? De un siempre más que nos viene a través de las obras de arte. Que nos viene a través de las obras de arte y de un redescubrimiento de la naturaleza, que es el primer marco en el que la mirada se asombra, ¿no? Por eso recuperar esta mirada del niño y conservarla, preservar esa inocencia a lo largo de los procesos madurativos de la criatura, de cualquiera de nosotros, creo que esa es la finalidad primordial de la educación. No la acumulación de saberes, o no solamente y mucho menos no exclusivamente la acumulación de conocimiento, ¿no? Sino el establecimiento de una mirada, de una estética de la mirada, ¿no? De un saber mirar y saber descubrir con el asombro que corresponde cada una de las situaciones, ¿no?